Hermanos, muy buenas noches. Vamos a dar inicio a una reunión más de nuestro taller de Biblia. Seguimos con el libro de Jeremías, pero antes de entrar al tema, vamos a encomendarnos al Señor con una oración inicial. Va a estar a cargo de nuestra hermana Ana. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, para que venga en nuestra ayuda, nos ilumine y podamos entender su palabra. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado si tú no estás en su anhelo. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el cielo, doma al espíritu indómito y guía al que tuerce el sendero. Ven, Señor, ilumínanos esta noche para que podamos entender tu palabra a través de Manuel Pablo, que nos lee también el libro de Jeremías hoy. Bendito sea, Señor, y gracias por esta noche. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, gracias, Ana. De nada. Muchas gracias y bienvenidos todos. Un ratito acá voy a un cambio de nombre, si no. ¿Está? Amparo, listo. Buenas noches. Hola, Amparo. Bueno, Buenas noches. vamos a dar inicio entonces a la reunión. Estamos para comenzar el capítulo 13. Entonces hemos visto del 1 al 12, 12 capítulos enteros de Jeremías. Y como vamos notando, Jeremías es este largo libro, el más largo de la Biblia. Mira, alguien me diría, no, acuérdate que vivimos, claro, de una manera Isaías. resumida a Isaías, y Isaías es más largo, pero les decía, Isaías tiene, realmente son tres Isaías, por lo menos. Entonces, Jeremías es uno solo. Estos son 52 capítulos. De este mismo autor es el libro más largo, entonces. Estamos ya en el capítulo, para empezar, el capítulo 3. Ya hemos visto 12. No sé si alguien se animara, sería de gran ayuda, se animara a hacer una pequeña sinopsis, así breve, de lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? ¿Qué cosa nos habla Jeremías? ¿Hasta dónde va por el momento? En este medio desorden que vamos leyendo, en estas algunas veces como que suena repetición, pero ¿quién se anima? ¿Quién se anima a hacernos un así resumen chiquititito? ¿Cuál es el espíritu de lo que estamos leyendo? ¿Qué hace Jeremías en estas páginas? ¿Augusto? Sí, adelante. Advertirle al pueblo de Judá que así como cayó el reino del norte, ellos también van a caer por su infidelidad a Dios, ¿no? Y invitarlos a convertirse y a arrepentirse para que Dios vuelva a protegerlos de nuevo. Excelente, gracias, Augusto. Es un excelente resumen, ¿no? Y creo que todos estamos de acuerdo. Jeremías está actuando aquí con mucha fuerza, advirtiendo al pueblo y a los gobernantes de
el reino del sur de Judá de lo que se le viene encima. Y no se cansa de advertir. Y advierte con un vigor y con una fuerza que realmente ofende. O sea, los que lo escuchan no solamente es que hasta ahora vemos, no le creen en las amenazas, pero todavía más se ofenden. Como que le dijéramos, oye, ¿tú eres Dios? ¿Nos hablas así? ¿De qué lado estás? Defínete. ¿Eres un traidor? ¿Estás del lado del enemigo? Porque podría parecerle a alguien, ¿no? Tanta insistencia en este señor de decirles, y vamos a ver qué sigue, porque todavía estamos empezando el capítulo 13, ya avanzamos un poco, pero nos falta caminar bastante más. Les digo, no se desconcierten si notan algún desorden en los relatos, en las reflexiones, en las palabras. No son ustedes el problema. El libro es un poquito desordenado. Tampoco se mortifiquen si ven algunas cosas que parecen repetidas. Es parte del libro. Creo que si Jeremías hubiera tenido tiempo, no sé, si se hubiera sentado con todo lo que escribió y lo hubiera como que pasado en limpio, y lo hubiera podido pulir, y lo hubiera podido abreviar y no serían tantos capítulos. Pero en fin, eso es lo que tenemos y es, por otro lado, una maravilla. Una maravilla, dentro de su desorden, dentro de algunas repeticiones, pero es tremendo, tremendo profeta. El gran profeta Jeremías. Hemos escuchado, en la medida en que tantos domingos tenemos yendo a misa, tantas veces se lee en las homilías palabras de Jeremías, por fin lo estamos conociendo en toda su magnitud. Y podemos, y vamos a conocerlo, de hecho, podemos conocerlo mucho más. De eso estemos seguros. Es tener la voluntad, la paciencia, ¿no? Que a veces no es un don muy general, o sea, uno se harta, pero tengamos la paciencia, tengamos la perseverancia, como lo han sabido tener ustedes hasta ahora, y vamos a ir descubriendo a Jeremías en toda su plenitud. Entonces, empecemos hoy día con el capítulo 13, esta diapositiva, perdón, esta perícopa tiene dos diapositivas porque le pongo la letra bien grande. La faja se había podrido. ¿Quién podría ayudarnos a leer, por favor? Yo, Manuel Pablo, Gracias, Guillermo. Adelante. así me habló el Señor. Ve a comprarte una faja de lino, te la ajustarás a la cintura, pero no la meterás en el agua. Yo compré la faja conforme a la palabra del Señor y me la ajusté a la cintura. La palabra del Señor me llegó por segunda vez en estos términos. Toma la faja que habías comprado y que llevas puesta a la cintura. Ve enseguida a Perat y escóndela allí en la hendidura de una roca. Yo fui a esconderla en Perat como el Señor me lo había ordenado. Al cabo de muchos días, el Señor me dijo, ve enseguida a Perat y recoge la faja que yo te mandé esconder allí. Yo fui a Perat, cavé y recogí la faja del lugar donde la había escondido. La faja estaba estropeada, no servía para nada. Entonces la palabra del Señor me llegó en estos términos. Así habla el Señor. De esa misma manera destruiré el orgullo de Judá y el gran orgullo de Jerusalén. Este pueblo malvado, que se niega a escuchar mis palabras, que sigue los impulsos de su corazón obstinado, que va detrás de otros dioses para servirlos y postrarse delante de ellos, será como esta faja que ya no sirve para nada. Bien, Guillermo. Mira, con cargo a que sigas leyendo, pero quedémonos un ratito aquí, porque si pasamos, después ya se pierde el comentario, ¿no? ¿Qué cosa, qué cosa vemos acá? Miren, el Señor le habla y una, dos, tres veces
y 4 veces a Jeremías, ¿no? En este encargo, ve a comprarte una faja de lino, anda y escóndela en esta hendidura de la roca, anda, apérate y recoge la faja, y cuando luego el tercer envío, Jeremías nos dice, fui donde estaba la paja y la encontré y que no servía para nada. Y entonces, por 4 vez, el Señor le dirige la palabra en esto y el mensaje es clarísimo. Así como está la faja, de esa misma manera destruiré el orgullo de Judá y el gran orgullo de Jerusalén. Termina diciendo, esto será como esta faja que ya no sirve para nada. ¿Mm? Tremendas palabras. Augusto, sí, adelante. Me llamó la atención este detalle que dice, vete a comprar esta faja, ponte la cintura, pero no lo metas al agua. Entonces luego le entierra, uno pensaría que si ha metido al agua y después le entierra se va a podrir, ¿no? Pero aquí está haciendo hincapié de que Jeremías no la metió al agua. O sea, se pudre por sí solo. Es decir, no es que el Señor le esté haciendo podrir o sea, no es que el Señor sea el culpable de la caída del pueblo de Judá, sino son ellos mismos que se han podrido a sí mismos en su fe, los que están causando su caída, ¿no? Creo que por eso es ese detalle. Sí, buena observación. Gracias, Augusto. Y miren, en el cuarto párrafo, señalo con la flechita, dice, y acá está el pecado, ¿no? Este pueblo malvado que se niega a escuchar mis palabras, que sigue los impulsos de su corazón obstinado, que va detrás de otros dioses para servirlos y postrarse delante de ellos, será como esta faja que ya no sirve para nada. En resumen, entonces, como voy sacando notas, ¿no? ¿Qué cosa señala Jeremías que es el gran pecado del pueblo? El que se niega a escuchar las palabras del Señor. Y miren qué actual puede ser eso. Hemos hablado nosotros y cuando vemos el Nuevo Testamento, a cada rato sale, ¿no? ¿Cuánto y cuán difícil es para los seres humanos actuales incluso escuchar las palabras del Señor? Seguir los impulsos de su corazón obstinado. Ir detrás de otros dioses para servirlos. Alguien del siglo XXI diría, ¿qué otros dioses? ¿De qué estás hablando? Pero entendamos, como hemos dialogado todos, ¿no? Que esos otros dioses no son necesariamente divinidades. No, el dios dinero, el dios sensualidad, el dios fama, el dios poder, esos son dioses también. Entonces, ¿cuánta gente hay que va detrás de esos otros dioses para servirlos, para postrarse delante de ellos? O sea, ¿cómo se cumple y cómo tiene tanta actualidad, creo yo, ese pequeño parrafito, ¿no? Ese pecado de Judá, que fue el pecado del reino del norte de Israel, ¿no es el pecado de nosotros? Creo que no vale pasar por alto esto, porque es muy fuerte y muy importante, ¿no? En otras palabras más sencillas, ¿qué tan vigentes son estas palabras para nosotros hoy, hermanos? No sé si alguien pudiera comentarlo, darnos un alcance de su parecer. Manuel Pablo, Guillermo, sí. esto me parece a mí que es como el pecado contra el Espíritu Santo, ¿no? Porque el Señor lo llama pueblo malvado, o sea, le asigna un calificativo que lo identifica claramente como tal. ¿Por qué?
porque se niega a escuchar sus palabras. Y ese es el pecado contra el Espíritu Santo, el que se niega a escuchar la palabra de Dios, el que no quiere oírla, no quiere corresponder, no quiere ni oírla, no quiere saber nada, porque está eh, tranquilo, diría, feliz dentro de su concepción de felicidad, de vivir como vive, ¿no? Entonces, detalla clarito todo lo que hace el pueblo. Se niega a escuchar su palabra, lo dice en primer lugar. Sigue los impulsos de su corazón obstinado y va detrás de otros dioses para servirlos y postrarse delante de ellos. O sea, la infidelidad. Me parece que ese es Sí, sí, eh, Guillermo, excelente, ¿no? lo que Excelente, y sucede. como resume Guillermo muy bien, ¿no? Esto tiene que ver tanto con lo que vimos cuando estudiábamos el Evangelio y veíamos el pecado contra el Espíritu Santo, que es el único pecado que no se perdona. Pero no se ¿cuál es ese pecado entonces? Decíamos, si recuerdan todos, ese pecado es, como dice bien Guillermo, es negarse a escuchar la palabra de Dios, es cerrarse. Si yo me cierro, de afuera no entra nadie. Si yo me cierro, yo niego a Dios, no me dejo ayudar por Dios, no me dejo tocar por Dios. Y si quieren decirlo, por Jesús. Y el negarnos a escuchar sus palabras es el pecado que no tiene perdón, pero lo provocamos nosotros mismos. No es una maldición de Dios, para nada, absolutamente, porque Dios es puro amor y Jesús es puro amor. Pero si nosotros lo negamos, si nosotros lo rechazamos, si nosotros nos cerramos, y en ese sentido la clarísima palabra de obstinación, un corazón obstinado, un corazón que se cierra y que niega, que no permite ser ayudado. Es como el caso que sería increíble, ¿no? Imagínense en un río caudaloso, un hombre se está ahogando y viene una lancha que lo ha visto y viene y se para a su lado. Ven, agárrate, agárrate de la boya, sube para salvarte. Y el hombre le dijera, no, no quiero. Y termina ahogándose. Si nosotros presenciáramos esa escena, diríamos, no es posible. ¿Cómo es posible que uno vaya contra su propio instinto de supervivencia, habiendo algo de que te puedas asir y te ahogues? Pero eso es lo que pasa. En la vida espiritual, eso es lo que pasa, hermanos. Pasó con la época de Jeremías y antes, Jeremías lo está contando, pero lo narra con unas palabras tan claras que cobran un sentido de realidad impresionante. Yo pienso, si sacamos estas líneas, las últimas 3 líneas de esta diapositiva, ¿no? Y la ponemos solamente como una reflexión, sin decir que es Jeremías, cualquiera otro podría pensar, oye, qué actual esto, qué bien escrito, te felicito, hermano. Y tú le dijeras, eso lo escribieron hace 2600 años. Eso es Jeremías. ¿Qué cosa? Hace acordar al rico y el pobre Lázaro, ¿no? Achicharrándose el rico y le dice a Abraham, creo, Padre Abraham, deja que vaya a decirle a mis hermanos lo que les va a pasar si no se corrigen, ¿no? Nos hace acordar a eso. Tantas veces se advierte esto, pero no nos entran balas. No nos entran balas. ¿Y eso por qué? Por el corazón obstinado, ¿no? Que nos lleva a ir detrás de otros dioses, como les decía. Alguien podría decir, este texto es antiguo. Claro, porque ellos tenían los Baales, otros dioses. Nosotros hoy no tenemos otro dios. Pero cuidado, cuidado, el dinero, esa búsqueda loca y apasionada por el dinero, por el sexo, por la diversión, por la droga, por el alcohol,
por todo lo que el mundo tiene de atractivo, entre comillas, y que se constituye en otros dioses. Entonces descuidamos a nuestro Dios, descuidamos a nuestro Señor, descuidamos a Jesús por ir detrás de esos dioses. Qué vigente. Lo hemos hablado. Yo pido disculpas porque yo estoy muy de repente repetitivo en cosas, pero es que es tan importante que eso lo tengamos claro, clarísimo, porque esa es nuestra esencia de ser cristianos. Tenemos que tener esta claridad. ¿Alguien más, hermanos, que quisiera comentar, por favor? Sea bienvenido. Cuchi, adelante. Gracias. El título, La faja se había podrido. ¿Qué relación tiene una faja de lino? Que el lino es un material carísimo en esos tiempos y le ordena Dios que se compre una faja de lino y se la ajuste a la cintura. Y estaba justamente leyendo que tiene que ver una faja de lino con todo lo que viene después. Eh, la faja de lino ajustada, apretadita a la cintura de Jeremías, representa esa faja, el pacto, la alianza, el cuidado, la protección de Dios con el pueblo, con el pueblo de Judá específicamente. Y él lo hace, obedece, se compra la faja y hace todo lo que el Señor le indica. En el transcurso, mm, cuando va a enterrarla, bueno, tiene que haber pasado algunos días o momentos u horas y vuelve, la deja escondida, se va y regresa nuevamente y la encuentra podrida. Es eh, significativo el, que ya no tiene remedio, como conforme lo ha dicho, lo ha manifestado perfectamente ustedes. Gracias por toda la aclaración, que ya no tiene remedio. Tantas oportunidades, pues ese pueblo lamentablemente será irremediablemente destruido. Y efectivamente es muy actual también ahora. Tanto nos ama Dios, tanto nos ama y nos sigue a través de esos mensajes, de esas clases y de todas eh, bueno, el Señor ve los medios para hacernos reflexionar y no le hacemos caso muchas veces, muchísimas veces. Muchas Gracias. gracias, Cuchi. Muchas gracias, lindo, lo que has dicho. Esta comparación que haces de la faja con esta faja que une a Dios con su pueblo, ¿no? Qué lindo. Eso que une a Dios con su pueblo se ha podrido. Como dijo Augustos, y el Jeremías no la mojó, o sea, se ha podrido, se ha descompuesto, no sirve para nada. ¿Y quién se ha encargado de hacerlo? Si no, ¿quién ha incumplido el pacto? Este pacto mediante el cual el Señor le dice, tú serás mi pueblo. Y el pueblo le dice, le saca la lengua, ¿no? Y le hace muecas y le dice, chau, chau, no me importa. Y damos la espalda. Guillermo, adelante. Manuel Pablo, yo quería mencionar una cosa que acabo de darme cuenta. En el segundo párrafo, el Señor le dice, ve enseguida a Perat y escóndela allí en la hendidura de una roca. Yo fui a esconderla en Perat como el Señor me lo había ordenado, dice Jeremías, ¿no? Pero en el tercer párrafo, cuando el Señor le dice, ve enseguida y recoge la faja que yo te mandé esconder ahí, Jeremías dice, yo fui a Perat, cavé y recogí la faja, dice.
O sea que el Señor le mandó ponerla en la hendidura de una roca. La roca no está bajo tierra, pero cavar se supone que es cavar en la tierra. Claro, claro, Entonces, se ha hundido, ¿no? entonces, se puede haber hundido la roca, o puede ser que Jeremías, en vez de ponerle en la hendidura de una roca, la puso bajo tierra. Y bajo tierra obviamente se puede remojar, porque puede haber llovido. Y como consecuencia de haber tenido contacto con el agua, se ha malogrado, pues, ¿no? Claro, claro, Guillermo. Pero mira, interesante porque nos llevas a pensar. Jeremías debe haberle hecho caso al Señor al pie de la letra y la puso en la hendidura de una roca. Pero como bien nos hace ver, ahora tiene que cavar. ¿Qué significa? Mira se, cómo se hunde el pacto, la alianza, simbolizada por la faja, cómo se hunde. Eso que estaba a flor de tierra, a flor de la superficie, se hunde. Y para encontrarla, el profeta tiene que cavar. Interesante lo que estás notando. No me había dado cuenta yo, mira, ese detalle, cómo cambia en la simple redacción, ¿no? Porque la hendidura de una roca no implica necesidad de Ah, cavar cuando vas a sacarla. Es claro. clarísima la observación, clarísima. Una vez más, ¿cómo salen cosas cuando leemos despacio? Pero les aseguro, miren hermanos, y no es por nada, me pasa a mí y nos pasa a todos. Cuando leemos solos la Biblia, flash que vamos a notar esos detalles. Ya hubiéramos pasado de largo. Ya estaríamos ahorita en el capítulo 14 de Jeremías. Y estamos nosotros en la primera parte del 13 y nos quedamos. Entonces, ese es el ejercicio bonito de la lectura en comunidad, porque uno solo tiende a correr, inevitablemente. O sea, les digo, pasas, por más despacio que leas, pasas la hoja. Pero leyendo juntos es que encontramos cosas como estas. Julia, adelante, por favor. Sí, Manuel Pablo, buenas noches. Este ceñidor de lino que el Señor le pide a Jeremías que se lo ciñera, dice, que se lo ciñera a la cintura y se lo pusiera para simbolizar así como esta faja se ceñía a él, ¿no? Él quería en alguna forma entregarle a Jeremías esa enseñanza, y es una enseñanza como muy simbólica de lo que él quería, ¿no? Él quería que la casa de Israel se ciñera a lo que el profeta estaba manifestándoles, que tuvieran fe, que tuvieran confianza, que quitaran todo lo malo que tenían, ¿no? Pero ese ceñir la faja es el que tenemos que hacer nosotros, ¿no? Ceñirnos a todo lo que nos envía nuestro Dios, lo que quiere que hagamos, Claro, Julia. no a las cosas malas, Claro, ¿no? ceñirnos al pacto. O sea, lo que hay entre Ay, nosotros y el Señor es una alianza, ¿no? Cíñete a la alianza. A qué te has comprometido con el Señor exacto. y qué te ofrece el Señor a cambio? Entonces, ese pacto, esa alianza, ¿no? Ese, com- ese compromiso hay que respetarlo hasta lo último. Y un poco lo Así es. simboliza la faja, ¿no? Por eso, muy lindo, muy linda la figura, muy clara, muy clara. Y Bien, solito bien, se va claro. al final de esta misma diapositiva y todavía falta que Guillermo nos lea la que sigue, pero al final de esta primera diapositiva, el cuarto parrafito, la pinta completa. Podríamos decir, amigo profeta Jeremías, rescato estas líneas, ya nos sigas hablando, ¿no? Porque acá está todo, vamos a seguir dándole vuelta y vuelta a quien, a este pueblo malvado que se niega a escuchar mis palabras,
que sigue los impulsos de su corazón obstinado, que va detrás de otros dioses para servirlo y postrarse delante de ellos. Ese pueblo malvado será tan inútil como esta faja que no sirve para nada. Y cómo, solamente a ver como, aprovechando la reflexión, acá donde pongo la flechita dice, este pueblo que se niega a escuchar mis palabras. Nosotros estamos en el siglo XXI. Ya no estamos con Jeremías, ya no estamos con Jesús en la tierra. Entonces yo diría, bueno, Señor, tú mandaste a Jeremías para que les hable y no escucharon. Tú mandaste a Jesús y no escucharon, pero a mí no me has mandado a nadie. ¿Qué debo escuchar? ¿Y qué le contestaríamos? Si un hermano entra en esa duda y te dice, oye, ayúdame, ¿qué debo escuchar? ¿Qué palabras debo escuchar yo? ¿Qué le contestaríamos? ¿Sí, Guillermo? Manuel Pablo, ahí está la respuesta que demos. Tiene que salir de lo que nos dice el Señor a cada uno de nosotros en la lectura de la Biblia, porque Él nos habla. La Biblia es la palabra del Señor desde la creación hasta ahorita, a pesar de que los escritos que hay en la Biblia están hasta la elevación, hasta la ascensión del Señor y la creación de la iglesia primitiva, las epístolas de Pablo, etcétera, todos los libros que contiene la Biblia. Pero eso tiene, como dice la oración de introducción que hacemos los martes, tiene validez hasta la fecha, porque es invariable, es eterna la palabra del Señor. Entonces nos sirve a nosotros y nosotros, me atrevo a decir con humildad, y cuando hablo de nosotros hablo de este grupo que estamos hoy día reunidos el jueves, por lo menos tenemos el interés de escuchar la palabra del Señor en la lectura compartida que hacemos y después podemos ir a releerla individualmente para enriquecernos más y descubrir algún mensaje personal. O podemos también habernos adelantado a la sesión y haber leído el capítulo que seguía. Entonces, la lectura que tú recomiendas individual de parte de cada uno de nosotros es la respuesta que le estamos dando al Señor de que no nos negamos a escuchar su palabra, sino que nosotros sí queremos escucharla para no seguir los impulsos de un corazón que puede, por la atracción del mundo, cuando habla de que el que quiera ser su discípulo, dice, niéguese a sí mismo. Negarnos a nosotros mismos implica no hacer lo que solemos hacer cada día, cotidianamente. Nos dejamos ganar a veces por el día a día y recortamos tiempo a lo que el Señor nos quiere decir a través de su palabra. Excelente, excelente, Guillermo, muchísimas gracias. Creo que nos ayuda a todos, nos aclara más a todos. Entonces, de acuerdo con lo que dice Guillermo, si algún hermano te dice, oye, estoy leyendo a Jeremías, en el capítulo 13 dice, escuchar mis palabras, yo no me niego, pero ¿dónde las encuentro? Y Guillermo nos ha dicho claramente, ¿no? En resumen, yo diría, ¿cómo escuchamos las palabras del Señor? Leyendo la Biblia. Punto. O sea, escuchas leyendo. Escuchas sus palabras leyendo la Biblia. Clarísimo, clarísimo. Julia, tú estabas con la manito levantada, adelante. Sí, parece que tú habías hecho una pregunta y bueno, yo quería contestarla. Sí, claro, claro. Sí, yo pienso que efectivamente tenemos la Santa Biblia, pero como tú dices, la voluntad de cada uno es acercarse a Dios, ¿no? Cumplir con lo que Él está mandándonos. Y en realidad ahorita vemos muy poquitos, pero
nuestro Dios no se cansa de invitarnos a escucharlo. Tenemos sacerdotes, tenemos iglesias, tenemos laicos como tú, ¿no? Y cuánto se puede hacer por ellos, porque si bien nosotros pensamos un poquito, iniciamos como cerca de 80, cerca 100, y estamos poquitos, ¿no? Y lo importante es seguir llevando este mensaje. Y más que nada pienso también con todo el amor que nos entrega nuestro Dios, con todos los esfuerzos que hace para que lo conozcamos, y para que nos acerquemos a Él. Es increíble todo lo que Él hace. La iglesia tiene muchas líneas, como decir, grupos de oración que adoran, que alaban, y eso es algo muy, muy bueno. Pero yo digo también que hay que ser ejemplo. Empecemos por ser ejemplo de nuestra familia. Yo no me considero ejemplo realmente, no creo, pero camino sí a hacerlo, ¿no? Y eso es importante, que cada uno de nosotros en nuestros ambientes, en nuestros hogares, en nuestras familias, seamos claros, auténticos, que digamos la verdad, que no mintamos, que seamos personas creíbles, personas que miramos con amor a todos, a todos. Bueno, ese es Sí, mi Julia. pensar en que Dios está dentro de nosotros y alrededor nuestro. Sí, Julia, Eso lindas palabras. Lindas palabras y también muchas gracias, de verdad. Cada intervención nos enriquece tanto. Es lo lindo de este grupo, ¿no? Entre todos nos ayudamos. Cada vez mejor, porque siento que cada vez estamos siendo mucho más abiertos, más participativos y en buena hora. En buena hora, miren cada intervención de ustedes, cómo enriquece las ideas. Y a ver, seguimos, Guillermo, faltaba una diapositiva, un pedacito nada más. Porque así como la faja se adhiere a la cintura del hombre, así yo me había adherido a toda la casa de Israel y a toda la casa de Judá, oráculo del Señor, para que ellos fueran mi pueblo, mi renombre, mi honor y mi gloria, pero no han escuchado. Claro. Gracias, Guillermo. Miren, hermanos, en estas palabras que transmite el Señor a través de Jeremías, hay dolor. No solamente es un reproche, es un reproche con dolor. Imagínense un padre que se ha desvivido por el hijo, pero termina diciendo, pero no me ha escuchado, ¿no? Esa frustración, ese dolor que nos transmite el profeta. Hermosas palabras. Duras, duras, pero hermosas, ¿no? A ver, avanzamos un poquito. En el mismo capítulo 13, este señor que acaba de decir, no me han escuchado, está decepcionado por su pueblo, dice ahora, no tendré piedad. ¿Quién puede leer? Yo leo, Gracias, Julia. no tendré piedad. Tú les dirás esta palabra. Así habla el Señor, el Dios de Israel. Todo cántaro debe llenarse de vino. Y si ellos te dicen, ¿no sabemos acaso que todo cántaro debe llenarse de vino? Tú le responderás, así habla el Señor, yo voy a llenar de bebida embriagante a todos los habitantes de este país, a los reyes descendientes de David, que se sientan en su trono, a los sacerdotes, a los profetas y a todos los habitantes de Jerusalén. Los haré pedazos unos contra otros, a los padres y a los hijos juntamente. Oráculo del Señor. No me dejaré llevar de la piedad
ni de la clemencia, ni de la compasión, sino que los destruiré. Gracias, Bravo. Julia. Miren cómo esas palabras tan duras definitivamente no son palabras de la boca del Señor. Y acá permítanme la libertad. El Señor es clemente, es compasivo, es misericordioso. Nunca por nunca va a pensar en destruir a su pueblo. Entonces, ese momento de una ira, de una cólera, de una gran decepción, pero no es lo que realmente va a pasar, porque no los destruye. Porque luego vamos a saber cuando seguimos leyendo la Biblia cómo después de la desgracia con la invasión babilonia, después el pueblo tiene la oportunidad de regresar a Jerusalén con Ciro de Persia, tiene la oportunidad de reconstruir el altar, el templo, los muros de la ciudad. Claro, es un proceso largo. Pasan más de 100 años, o sea, el pueblo de Israel es deportado, de Israel del sur, digamos, de Judá, es deportado a Babilonia y 70 años después, el rey Ciro de Persia que conquista a Babilonia les permite regresar. Pero no es que con el regreso, primero que regresen todos, regresan en oleadas, ¿no? En grupos. Y hay varios grupos que van regresando. Cuando recién el rey persa Ciro, el magnánimo, el que la misma Biblia califica de Mesías, el pueblo que regresa en una primera oleada regresa guiado por el sacerdote Zorobabel, ¿no? Después va a haber una segunda oleada con Esdras, después va a haber una tercera con Nehemías. Van yendo por pocos, pero todavía hay muchos que se quedan en Babilonia. Ahora, ¿cuánto tiempo dura el proceso? Desde que son deportados, 70 años a que regrese el primer grupo. Pero de ahí, una vez que regresan, pasan más de 100 años hasta que logran volver a recuperar los muros de la ciudad de Jerusalén, que habían sido destruidos. En el camino habían ya levantado el altar, levantado el templo, que es el segundo templo, pero después reconstruyen los muros. En esto hay personajes claves, ¿no? Zorobabel en el retorno de los primeros, Esdras, el sacerdote, con el segundo grupo, y la reconstrucción del templo, y tercero, con Nehemías, el gobernador, y se reconstruyen los muros. Pero son como momentos de un proceso que sigue siendo largo. No nos imaginemos que la gente regresa a Jerusalén y encuentra un Jerusalén bello y hermoso. Estaban piedra sobre piedra. Habían sufrido una calamidad, como si fuera una guerra de bombas. Estaba deshecho. Y eso es lo que se reconstruye, y es un proceso que en total dura como 150 años. Es bien duro. Pero finalmente cuento esto porque no es que se cumpla aquí, los destruiré. No, hay un castigo muy fuerte, pero no los aniquila, no los destruye. Tanto así que les va a permitir el retorno y la reconstrucción y el volver a constituirse como su pueblo y que viene después, ¿no? El renovar la alianza. Y con esa alianza renovada, el pueblo va a seguir haciendo tonterías, porque así somos, porque somos de corazón obstinado, porque no entendemos su palabra, porque nos cerramos, porque somos necios, tercos. Dios es la historia de siempre. A ver, les doy la palabra, está la mano. Augusto y Guillermo. Augusto, adelante. Eh,
puede ser también que estas palabras que el Señor le da a Jeremías para que me diga en este preciso momento de la historia, fueron palabras necesarias para que algunos de ellos quizás al ver este lenguaje tan duro, los llamara a reflexionar, a arrepentirse, ¿no? Hay que recordar que las profecías no son, es decir, Dios no nos predestina para la destrucción ni para la salvación. Dios, digo, da su mensaje y de acuerdo a nuestra recepción del mensaje viene las consecuencias, ¿no? Entonces, aquí si Dios decidió en ese momento que dijera a Jeremías estas palabras tan duras, debe haber tenido un propósito específico para ese momento específico. Después vemos que dará otras palabras, antes dio otras, ¿no? Algunas más duras, algunas de esperanza, algunas de calamidad, porque quizás eso es lo que necesitaba el pueblo en ese momento. Ujú. Bien, bien dicho, Augusto. Y recordemos como atributo de los principales del Señor, que está desde los primeros libros de la Biblia, y se nos enseña que el Señor es lento a la ira y rico en misericordia. Entonces, ese Señor lento a la ira, miren cómo está de iracundo. O sea, tiene una paciencia increíble, extraordinaria, nunca vista, una tremenda paciencia. Pero ¿cómo seremos de necios para llegar a agotar su paciencia? La paciencia de ese Señor que es lento a la ira, miren, ya la saturamos, ya no da más. Es muy claro. Guillermo, adelante, por favor. Sí, Manuel Pablo, yo quiero rescatar primero lo que tú dijiste al comienzo de tu comentario cuando acabó de Perdón, leer perdón. esta pericopa. Qué palabras tan duras, verdaderamente son palabras muy duras. Y me parece que hay un salmo que dice, el Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en Sí, misericordia, también, ¿no? sí, Creo que así dice el salmo. Entonces, eso por un lado. Pero aquí está hablando el Señor por boca de Jeremías, ¿no? Y hay ahí una mención entre líneas, entre guiones que dice oráculo del Señor, o sea, palabra del Señor. ¿Qué dice el Señor puntualmente? No me dejaré llevar de la piedad, ni de la clemencia, ni de la compasión, sino que los destruiré. Yo creo que el Señor en este momento, como dijo Augusto, en el contexto en que dice estas palabras Jeremías por cuenta del Señor, estaba completamente decepcionado, desesperanzado, eh, desilusionado de la respuesta de su pueblo al que tanto amaba, al que le había dado tanto y le seguía dando, ¿no? Y en palabras de él, oráculo del Señor, dice todo eso. Pero al claro, final, obviamente, por ese amor que es misericordioso, finalmente no lo va a destruir, pero tiene esta expresión a través del profeta que es sumamente fuerte, fruto del momento que vive el Señor, de la desilusión, de la desesperanza, en fin, del desengaño por la respuesta, ¿no? O sea, yo doy tanto y sin embargo tienen un corazón obstinado, ¿no? claro. Y rescatando o regresando a lo que decía Augusto, que plantea una idea muy interesante cuando dice, ¿no será que en estas palabras lo que quiere es hacerlos reaccionar? Es como que te dan una cachetada, como cuando el padre le mete un cachetadón al hijo y el hijo dice que mi padre no me ama y el padre le dijera, hijo, ¿esa cachetada te ha dolido? Sí, papá, muchísimo, a mí me ha dolido más. O sea, si al pueblo le duele, al Señor le duele más el castigo, como al padre le duele más que al muchacho que recibe el correazo o la cachetada. Pero es necesario, no tampoco estar educando a punta de golpes. Ya eso está descartado de la crianza y más de la crianza moderna. Pero de cuando en cuando una buena cachetada es necesaria. Y aquí hay un tremendo cachetadón.
como diciendo reacciona, date cuenta. O como cuando los padres le dicen a tu hijo, cuando hace algo sumamente malo, te voy a castigar por un año, y de pronto pasan un mes y ve que su hijo ya se está comportando, y ya, "Ay, bueno, ya, un mes nomás te vas a quedar castigado. Aprendiste la lección ya, ¿no?" Claro, es que al padre le duele más el castigo que al propio hijo, ¿no? Y eso es así, y con el Señor pasa mucho más. Si nos pasa algo, si le pasa algo a su pueblo elegido, ¿el Señor se olvidó de ellos? No, tengamos claro, el Señor está sufriendo más, pero quiere corregir. Ahora, como repetimos siempre, como somos libres, porque hemos sido creados libres, ¿cómo nos corrige? Si fuéramos robotitos, simplemente cambia el chip y todos derechitos. Pero tenemos esto que se llama libertad. ¿Y libertad para qué? Para irnos detrás de otros dioses. ¿Libertad para qué? Para darle la espalda al Señor. ¿Libertad para qué? Para distraernos en el mundo y olvidarnos, como dice el Evangelio de Juan, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Entonces, miren, a ver, Guillermo, sí, adelante. Discúlpame la insistencia, Manuel Pablo. Y los demás hermanos también les pido disculpas. Eh, Veo aquí clarísima la figura del hijo pródigo. El hijo pródigo, el llamado hijo pródigo, en uso de su libertad, le dice al padre, dame la parte de mi herencia que me toca. Y el padre se la da. Y se vaya a hacer lo que quiere con eso, ¿no? Vive desenfrenadamente. Y ese comportamiento inevitablemente lo lleva a terminar como termina. No le queda nada una vez que se queda sin dinero, sin nada con qué divertirse y la gente que lo acompañaba en la diversión porque bebían y comían gratis, todos cuando ya no tiene nada que darle lo abandonan y ni siquiera lo acompañan y tiene que ponerse en el peor de las cosas a cuidar cerdos, que era, me imagino, lo más degradante para un judío. Y Así él es. sufrió después de haber vivido la plenitud de la riqueza del padre y de él, aparte de su herencia, se da cuenta, ¿no? Y reacciona. Y hay un salmo que dice, sí, me levantaré y volveré junto a mi padre, ¿no? Él reflexiona y regresa contrito y arrepentido y se encuentra con el Padre amoroso que apenas lo distingue, no lo espera que llegue, sino que va a la carrera al encuentro, ¿no? Creo que esta figura para mí es la más representativa del amor de Dios en todas las parábolas que hay en el Evangelio, sinceramente, bueno, es una apreciación estrictamente personal, pero creo que aquí vale la pena volverla a mencionar para que nos enseñe la lección a nosotros también. Gracias, Ex- Manuel. Excelente, Guillermo, ¿no? Y así como el caso del hijo pródigo es el hijo que regresa al padre, en ese caso es el padre que le pide a su pueblo que regrese, pero el pueblo no se levanta y regresa. Y eso es lo que el Señor reclama, ¿no? Excelente. A ver, vamos a avanzar otro poquito. Acá tenemos dos diapositivas para terminar el capítulo 13. ¿Hasta cuándo seguirás así? ¿Quién puede leer? Yo leo, profesor. Gracias, Mary. ¿Hasta cuándo llegarás así? Escuchen, presenten atención. No sean altaneros porque ha hablado el Señor. Den gloria al Señor, su Dios, antes que Él haga oscurecer
antes que los pies de ustedes tropiecen contra la montaña del crepúsculo. Ustedes aguardan la luz, y Él la cambiará en tinieblas, la convertirá en densa oscuridad. Si ustedes no escuchan esto, mi alma llorará en secreto por el orgullo de ustedes. Lloraré las lágrimas vivas, mis ojos se disolverán en lágrimas, porque el rebaño del Señor irá al cautiverio. Digan al rey y a la reina madre, siéntense en el suelo, porque se les ha caído de la cabeza la corona de la gloria. Las ciudades del Negev están bloqueadas y nadie abre paso. Todo Judá ha sido deportado y deportado masivamente. Levanten los ojos, Jerusalén, y mira a lo que llegan del norte, miran a lo que llegan del norte. ¿Dónde está el rebaño que se te había confiado? Las ovejas que eran en tu gloria, de tu gloria. ¿Qué dirás cuando te impongan como jefes a esos mismos que tú habías acostumbrado a ser tus amigos íntimos? ¿No serás acaso presa de los dolores como una parturienta? Y continuamos, Mary. Sí. Tal vez te digas entonces, ¿por qué me pasa esto? Porque tu gran inquietud te ha No, levantado a las perdón, faldas. por tu gran iniquidad. Ay, perdón, sí, ya, sí. Por tu gran iniquidad te han levantado las faldas, han sido violados tus talones. ¿Puede, etíope, cambiar de piel o leopardo de pelaje? Así ustedes podrían hacer el bien, habituados como están a hacer el mal, pero yo les dispersaré como paja al viento del desierto. Esta es tu suerte, la parte que yo he medido para ti, oráculo del Señor, porque tú me has olvidado y has confiado en la mentira. Yo a mi vez te alzaré las faldas hasta el rostro para que se vea tu vergüenza, tus adulterios y tus relinchos y tu infame prostitución sobre las colinas de los campos. He visto tus inmundicias. Ay de ti, Jerusalén, que no te purificas. ¿Hasta cuándo seguirás así? Gracias, Mary. Ay de ti, Jerusalén, que no te purifica. Miren qué fuerte frase, y cuando la comparamos con esa otra, Jerusalén, la ciudad santa. Choca muchísimo, ¿no? Entonces vamos a regresar al anterior, a ver qué comentario tienen. Miren cómo empieza el segundo párrafo. Si ustedes no escuchan esto, mi alma llorará en secreto. Mis ojos se disolverán en lágrimas, porque el rebaño del Señor irá al cautiverio. Y en el tercer párrafo dice, levanta los ojos, Jerusalén, y mira a los que llegan del norte. ¿Quién llega del norte? La invasión babilonia. El extranjero que entra como enemigo conquistador. Y le dice, ¿dónde está el rebaño que te había confiado? Las ovejas que eran tu gloria. Esa figura que después Jesús va a usar tanto, ¿no? Del pastor y las ovejas, ese capítulo entero, si no me equivoco, capítulo 11 del Evangelio de San Juan, en el que habla, capítulo 10, no me acuerdo bien, pero habla de una y otra manera de la relación del Señor y su pueblo como el pastor y las ovejas. Pero acá, con Jeremías, está esto, miren. ¿Dónde es el rebaño que te había confiado?
las ovejas que eran tu gloria? Y ustedes entonces dirán, ¿por qué me pasa esto? ¿No? La típica, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? Es que no nos damos cuenta. Como hemos hablado ya varias veces en las semanas recientes, recuerden, el tema del pecado. Si tú te arrepientes, está el perdón. Pero ¿cómo te puedes arrepentir si ni siquiera has dado el paso previo, que es ser consciente del pecado? ¿No? Yo si reconozco que he pecado, me arrepiento y me perdona. Pero si ni siquiera me doy cuenta de que he pecado, y acá está otra vez eso. Tal vez te digas entonces, dice el Señor, ¿por qué me pasa esto? Miren, una inconsciencia. No soy consciente de mi pecado. Y si no soy consciente de mi pecado, ¿de qué me arrepiento? Y si no me arrepiento, ¿qué perdón va a haber? Es como una cadena, ¿no? Como un círculo vicioso. Y el segundo párrafo, oráculo, palabras del Señor que dicen, la parte que yo he medido para ti, porque tú me has olvidado, has confiado en la mentira. Y otra vez la reflexión. ¿Eso es aplicable hoy en nuestro tiempo o solamente para el Israel de época de Jeremías? Y la pregunta final, ¿hasta cuándo seguirás así? Imaginemos al Señor hablándonos de esa manera hoy, apareciendo en el YouTube, apareciendo en el WhatsApp de cada uno. ¿Hasta cuándo seguirás así? Es tremendo, ¿no? A ver, les doy la palabra si quieren intervenir. Si no, avancemos. Entramos al capítulo 14. Esta, esta perícopa no ha llovido en el país y son 3 diapositivas. ¿Quién pudiera leerlas, por favor? Yo leo. Gracias, Julia. Palabra del Señor que llegó a Jeremías con motivo de la gran sequía. Judá está de duelo y sus puertas desfallecen. Están lúgubres, aterradas, y se eleva el clamor de Jerusalén. Los nobles mandan a sus criados en busca de agua. Ellos van a las cisternas, pero no encuentran agua. Vuelven con los cántaros vacíos. Avergonzados y confundidos se agarran la cabeza. Al ver el suelo agrietado porque no hay lluvia en el país, los campesinos avergonzados se agarran la cabeza. Sí, hasta la sierva en el campo deja abandonadas sus crías por falta de pasto. Los asnos salvajes se paran en los montes desolados, aspiran el aire como los chacales. Sus ojos se consumen porque no hay más hierba. Si nuestra iniquidad atestigua contra nosotros, obra, Señor, a causa de tu nombre, porque son muchas nuestras apostasías. Hemos pecado contra ti. Seguimos, Julia, por favor. Señor, esperanza de Israel, su Salvador en el tiempo de la angustia, ¿por qué te comportas como un extranjero en el país? ¿Como un viajero que solo acampa para pernoctar? ¿Por qué procedes como un hombre aturdido, como un guerrero impotente para salvar? Pero tú, Señor, estás en medio de nosotros. Nosotros somos llamados con tu nombre. No nos abandones.
Así habla el Señor acerca de este pueblo. ¿Cómo les gusta vagabundear? No refrenan sus pasos, pero el Señor no se complace en ellos. Ahora se va a acordar de sus faltas y va a castigar sus pecados. El Señor me dijo, no ruegues en favor de este pueblo, no pidas por su bien, aunque ayunen, no escucharé sus gritos, aunque ofrezcan holocaustos y oblaciones, no los aceptaré. Antes bien, los voy a exterminar por la espada, por el hambre y la peste. Terminamos acá, Julio. Ya. Entonces dije, Señor, mira que los profetas le dicen, ustedes no verán la espada ni pasarán hambre, porque yo les daré una paz duradera en este lugar. El Señor me respondió, es falso. Eso que los profetas profetizan en mi nombre, yo no los envié. No les di ninguna orden ni les hablé. Visiones engañosas, vana adivinación, fantasía de su imaginación. Eso es lo que ellos profetizan para ustedes. Por eso, acerca de los profetas que profetizan en mi nombre, sin que yo los haya enviado y que anden diciendo, no habrá espada ni hambre en este país, así habla el Señor. Por la espada y el hambre serán aniquilados esos profetas. Y aquellos a quienes ellos profetizan serán arrojados por las calles de Jerusalén a consecuencia del hambre y de la espada, sin que haya nadie para enterrarlos, ni a ellos, ni a sus mujeres, ni a sus hijos, ni a sus hijas. Yo derramaré sobre ellos su propia maldad. Gracias, Julio. Muy bien leído. Miren Gracias. cómo habla de falsos profetas, clarísimo. Falsos profetas que ya existían en tiempo del propio Jeremías. Imaginemos, el rey, el pueblo, escucha las durísimas palabras de Jeremías y aparecen otros que hablan en sentido contrario. No, no habrá hambre ni espada en este país. Ustedes no pasarán hambre, porque yo, dice el Señor, les daré una paz duradera. Palabras falsas, que aquí el Señor a través de Jeremías está aclarando. ¿Y cuántos falsos profetas, hermanos, hay en nuestros días también? ¿Y cómo reconocerlos? Miren, estos son falsos profetas en tiempo de Jeremías, alrededor de 600 años antes de Jesús. En tiempo del apóstol Pablo, Pablo denuncia a falsos profetas. El evangelista Juan denuncia a falsos profetas. Y nosotros hoy también nos encontramos. Como les digo, miren, es inevitable el pensar en la vigencia, en la actualidad de estas palabras. Augusto, adelante. Aquí vemos que, o sea, aparte del mar, de la guerra que les está por llegar, les llega una gran sequía, ¿no? Que para un pueblo que depende principalmente, supongo que Jerusalén dependía principalmente de la agricultura y de repente de la pesca, pero sobre todo la agricultura, debe haber sido una gran tragedia, ¿no? Y es interesante que así como habló en los capítulos anteriores de la guerra, ahora habla de lo que acompaña las consecuencias de la guerra, ¿no? Que es el hambre y la peste. Y, y esos son también, bueno, eso también nos menciona también en el libro de Apocalipsis, ¿no? Lo que acompaña después de la guerra viene el hambre, la peste y finalmente la muerte, ¿no? Y Ujú, ujú. eso era lo que me impactó. Sí, excelente, muchas gracias. Muy propio el comentario, ¿no?
Entonces avanzamos otro poquito. Acá terminamos el capítulo 14 con esta perícopa. ¿Has rechazado totalmente a Judá? Obviamente estas no son palabras del Señor, es algo que le preguntan al Señor. Puede ser que Jeremías se lo pregunte. A ver, leamos. Tú les dirás esta palabra, que mis ojos se deshagan en lágrimas, día y noche, sin cesar, porque la Virgen, hija de mi pueblo, ha sufrido un gran quebranto, una llaga incurable. Si salgo al campo abierto, veo las víctimas de la espada. Si entro en la ciudad, veo los sufrimientos del hambre. Sí, hasta el profeta y el sacerdote recorren el país y no logran comprender. ¿Has rechazado del todo a Judá? ¿Estás disgustado con Sión? ¿Por qué nos has herido sin remedio? Se esperaba la paz y no hay nada bueno. El tiempo de la curación y sobrevino el espanto. Reconocemos, Señor, nuestra maldad, la iniquidad de nuestros padres, porque hemos pecado contra ti. A causa de tu nombre, no desprecies ni envilezcas el trono de tu gloria. Acuérdate, no rompas tu alianza con nosotros. Entre los ídolos de las naciones, ¿hay alguien que haga llover? ¿Es el cielo el que envía los chaparrones? ¿No eres tú, Señor, nuestro Dios? Nosotros esperamos en ti, porque eres tú el que ha hecho todo esto. Gracias, Cuchi. Miren esas palabras que podrían ser parte de un salmo, ¿no? O podrían ser un diálogo en el dolor y sufrimiento de Job dirigiéndose al Señor. Y en este caso, ya no es el Señor hablando a través de Jeremías, sino es el pueblo hablando a través de Jeremías. Señor, ¿nos has rechazado? Señor, ¿nos has olvidado? Al final del tercer párrafo, acuérdate, no rompas tu alianza con nosotros. Le dice el pueblo. Qué fresco, ¿no? ¿Quién es el que ha roto la Es el alianza? pueblo o Jeremías mismo el que No, está? es Jeremías. Es Jeremías, claro, él El escribe, nombre del pueblo, ¿no? pero en nombre. Claro. Por eso digo, hay momentos en que la mayoría en que el Señor habla a través de Jeremías, pero en este caso es el pueblo el que habla a través de Jeremías. Les digo, va en sentido contrario para anotar la redacción. Y por eso le dice, acuérdate, no rompas tu alianza con nosotros el pueblo. Pero estamos viendo quién ha roto la alianza y cuántas veces y cuánto tiempo, con qué perseverancia, con qué decisión, al punto de que este señor, lento a la ira, se hartó. Tiene una paciencia increíble, pero le agotamos la paciencia. Y tenemos la frescura de decirle, no rompas su alianza con nosotros. Señor, ¿no eres tú quien manda en la lluvia? Esperamos de ti porque eres el que ha hecho todo. Ahora sí te acuerdas. A ver, veamos. Guillermo, adelante. Guillermo, no. Augusto, Es interesante que en la anterior diapositiva decía
Y el Señor, y dijo el Señor, no intercedas en favor de este pueblo, aunque ayunen no escucharé su clamor, aunque ofrezcan holocaustos y oblaciones no los aceptaré. Entonces el Señor le dice, no intercedas por este pueblo, pero ¿cómo es Jeremías que a pesar de que está dando esta noticia por parte del Señor, esta grave noticia, siente él también esa compasión por el pueblo, ¿no? A pesar de que él sabe que son culpables de todo lo que está pasando, él intercede a nombre del pueblo y le pide al Señor con tanto fervor para que los perdone, ¿no? Es interesante esto. Claro, claro, pero es como que, como bien dices tú, Augusto, como que diciendo, Señor, perdona al pueblo. Y el Señor contestaría en un supuesto diálogo, yo estoy dispuesto a perdonar 70 veces 7, pero ¿se han arrepentido? Ese es el tema. Claro. No hay arrepentimiento. O sea, el pueblo no se arrepiente, pero es la intercesión de Jeremías Eso. que está tratando de conseguir el perdón del Señor, ¿no? Por parte del pueblo. Pero es interesante cómo la intercesión se reconoce en algo, quizás no completa tanto para el perdón completo, ¿no? Pero es, de repente aplaca el castigo, como aplacó Abraham el castigo que le iba a dar la Sodoma de Gomorra, ¿no? Y le iba Claro, bajando. esa negociación que hace, ¿no? Señor, y si solamente hubieran 50 justos, y el Señor le dice a Abraham, si hay solo 50 justos, no destruiré la ciudad. Y Señor, y si fueran 45, y si fueran 40, y al final, mira, si fueran 10, no destruyó la ciudad. Pero no había ni 10, pues. No habían ni 10. Oh, interesante, cómo bien, bien traída el recuerdo de ese pasaje para compararlo y cómo tiene el mismo sentido de intercesión. Excelente, excelente. ¿Alguien más? Guillermo Tobías levantó la mano. Ok, entonces, Manuel Pablo, perdón. Julia, sí, adelante. Y todo lo que Jeremías había profetizado se cumplió, porque aquí él está haciendo de como intercesor, como que su dolor es grande, su pueblo, y no hacen caso, ¿no? Pero él profetizaba estos desastres. ¿Se llegó a cumplir o el Señor tuvo clemencia? No, cumple, se cumple. Si Jerusalén es Wow. destruido, el templo es hecho añicos, la población en la parte de la población más hábil, digamos, la gente más útil, la gente más hábil, mejor formada y joven y sana, es llevada a Claro, Babilonia para que trabajen para los babilonios y dejan en la tierra de Judea a los medio inútiles, ¿no? A los viejos o a los que no tienen oficio ni beneficio, a eso los dejan. Pero a la gente útil, joven, llena de fuerza y de calidad, se la llevan a Babilonia para que trabaje para ellos. Y así aparecen figuras, hay figuras interesantes como hemos podido ver, que no hemos visto nosotros, ¿no? Pero están en la Biblia. Por ejemplo, Esther, ¿no? Que se convierte en reina de Persia, pero ella llega en un exilio anterior con, eh, con su primo, casi su tío por edad, Mardoqueo. Y así como ella, varios personajes de Israel que van al exilio y en el exilio cobran notoriedad. Como antes en la época de los patriarcas, el hermanito José, que es vendido y llega a Egipto y en Egipto se convierte en el segundo hombre más importante de la gran nación. Entonces, la protección está siempre. Acá se va a ver también cuando avancemos y podemos ir compartiendo un poco la historia. El final termina siendo a favor de Israel, a favor de Judá, pero que la pagan, la pagan, pa- la pagan. esta es la primera parte de este tipo de violencia, de batalla que hay
que los babilonios ingresan a Jerusalén, Que los babilonios porque sí, los babilonios sí. ya, Antes habían entrado los asirios, habían habido otros enemigos, ¿no? Pero los pero babilonios aquí, no es que entran. claro, pero aquí está ya la destrucción de Jerusalén, Sí, sí, con la llegada de los babilonios y desterrar sí, a los cautivos, ¿no? sí, porque cuando entran Llevarlos. los asirios, sí, Julia, porque cuando entran los asirios, por el norte también, no llegan a Jerusalén. O sea, Ah, ya. los asirios se apropian del reino del norte, que había quedado con el nombre de Israel, pero no llegan a entrar hasta Jerusalén mismo. Entran, Oh, ya. incursionan en el reino del sur, sí, y hacen bastante daño, pero a la ciudad de Jerusalén no, estaba ya sitiada y hay un tremendo episodio que también se puede estudiar en el Antiguo Testamento de cómo Sennacherib le da media vuelta y se regresa y los israelitas atribuyen esto a una defensa del Señor, aunque también la historia tiene como que otras cosas que pudieron haber causado esto. Parece que hay un intento de guerra civil, la capital del reino de Asiria, en fin. Oh, Pero el tema al final es que Jerusalén no cae hasta con ya. los babilonios. Ah, ya. Pero cuando cae con los babilonios ya se le viene la racha. Claro. Después, que no es Jeremías, después va a caer con Persia, después va a caer con Grecia, después va a caer con Roma. Y hasta en el tiempo de Jesús, recordemos el gobernador Poncio Pilato, Sí. y era Fue Roma el que Roma, mandaba, claro. claro. Entonces ya desde este tiempo hasta Jesús, la tierra de Israel no va a tener descanso. Va a tener la bota de uno o del otro aplastándole el cuello. Hay un pequeño periodo de luz, de oxígeno, que es el tiempo de la rebelión, del triunfo de la rebelión de los macabeos, pero es un corto tiempo. Todo eso lo vamos a ir viendo con detalle, porque hay tanto por estudiar, ¿no? Pero sí, Sí, ya que interesante que plantees el tema y permite dar como chispazos chiquitos para aquellos de ustedes claro. más interesados, Ajá. toman nota y se van ubicando más, ¿no? Y es por eso que se esperaba a un Mesías eh, con como que tenga un ejército, como que comande para estas guerras Es correcto, interminables que tenía, ¿no? es correcto, Julia. Y Mm. el Mesías, que cuando a Jesús le dicen, y Pedro mismo, tú eres el Mesías, y nosotros podemos preguntarnos, ¿y qué Mesías es? ¿Es el Mesías que esperan desde esta época, desde el tiempo de la invasión babilonia y poco antes de la amenaza de la invasión a Siria? ¿Desde ahí esperan el Mesías? Entonces, ¿a qué tipo de Mesías esperan? Lo que podríamos llamar en términos resumidos un Mesías rey, ¿no? Un Mesías rey, un David, Sí. porque ellos recuerdan con añoranza que en el tiempo de David y luego de su hijo Salomón, ellos no tenían ninguna potencia extranjera que los dominara. Fue un tiempo de oro para ellos, de la época de oro, ¿no? Cuando los israelitas vean y los judíos vean su pasado, van a decir, ¿en qué momento fuimos libres? ¿En qué momento fuimos, entre comillas, felices? David y Salomón. David, Ujú. entonces, por eso, esa figura de un Mesías rey. Y el profeta Miqueas va a decir, un profeta, perdón, un Mesías del linaje de David, que venga de Belén. En fin, ya se va cerrando el círculo, ¿no? Así es. A ver, Guillermo, adelante. Gracias. Sí, Manuel Pablo, yo solamente quería decir que en esta perícopa, en que Jeremías habla por el pueblo al Señor, se nota el arrepentimiento del pueblo, porque ha sentido la pegada
y entonces se dan cuenta de lo que han hecho y están implorando, le dicen, has rechazado totalmente a Judá, o sea, nos has abandonado, nos ha venido todo esto porque... Pero hay un arrepentimiento en las palabras que se expresan en esta película, eso es lo que me parece haber contado. Claro, mira, justo hace un ratito Augusto intervino en un sentido a lo mismo, ¿no? Y decía Augusto que él podía interpretar como que había, y corrígeme Augusto, pero él decía, yo puedo interpretar aquí que lo que hay es una intercesión de Jeremías. Jeremías intercede ante el Señor a nombre del pueblo, pero entonces el arrepentimiento es del pueblo o es Jeremías que habla por ellos. ¿El pueblo realmente se ha dado cuenta? ¿Realmente ha tomado conciencia? ¿El pueblo realmente se arrepiente y pide perdón? Y ahí nos queda la duda, ¿no? Nos queda la duda. ¿O es Jeremías en un afán de intercesión? ¿No? Así interveniste a gusto, ¿no? Sí, efectivamente. Y Claro. tiene sentido porque en el mismo capítulo 14 dice el Señor, no intercedas en favor de este pueblo. Y después ya viene la intercesión, a pesar de que le dice que no, el corazón de Jeremías parece que le mueve a interceder por el pueblo, ¿no? Por eso tú recordabas al Abraham con los ángeles que iban a destruir Sodoma, ¿no? Y cómo interviene Abraham para decirle, oye, si hay algunos justos, ¿destruirían la ciudad? Claro, es muy parecido el sentido de esto. Miren, hermanos, sin querer queriendo, nos ha ganado la hora, pero no sé si coinciden conmigo. Hemos avanzado poquito, solamente capítulos 13 y 14. Hemos terminado el 14, estamos para empezar el 15 y ya lo haremos el próximo jueves. Pero miren cómo podemos leer de lentitos, de pero vale la pena. pero vale la pena, así es, Ana. Y ese es el asunto, ¿no? Por eso les digo, hay que tener paciencia, hay que ser perseverantes, pero finalmente le sacamos el jugo así al gran Jeremías. Cuando terminemos a este ritmo lento de estudiar todo el libro de Jeremías, imagínense que llegue un domingo y una de las lecturas del domingo sea Jeremías. Ustedes Excelente. se van a sonreír para adentro y van a decir, amigo Jeremías, ¿qué me vas a decir ahora de todo lo que tú me dijiste ya? Y van a recordarlo y van a manejarlo como con una maestría, porque ese es el tema, ¿no? Llegas a conocer el libro, llegas a conocer la Biblia de una manera tal que realmente te habla, pero te habla clarito. Ese es el premio que nos espera y creo que estamos lográndolo gracias a la perseverancia que le ponen. Bueno, vamos a quedar aquí para comenzar con el capítulo 15 la próxima semana. Y a ver, ¿alguna idea final? ¿Alguna cuestión que haya quedado? Si no, hermanos, despidámonos con una oración final. ¿Quién podría hacerla? Yo la hago, Manuel Pablo, Gracias, Julia. en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, esta noche unidos en un solo corazón queremos manifestarte nuestro agradecimiento por esta noche, por conocer un poquito más de tu profeta Jeremías y nos dejas como
como teniendo un sentir bonito, bueno, delicioso, diría yo, de pensar que nos amas, que estás atento a que nos acerquemos a ti, a que nos ciñamos, como dices, el cinturón de la fe, de la confianza, de tu amor. No descansa, Señor, en conseguir nuestro amor, nuestra comprensión. Bendice, Señor, a cada uno de los integrantes de este grupo, sus familias, a Manuel Pablo, su familia, y que seamos, Señor, caminantes a ti. A eso aspiramos y anhelamos, Señor. Bendito seas en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Julia. Gracias, hermanos. Gracias. Y Gracias, Manuel Pablo. no se Bendiciones. olviden de releer lo que estamos viendo. Y como sugirió Guillermo, si pueden adelantar un poquito, mucho mejor. Listo. Gracias, Manuel Pablo. Muchas Gracias, gracias. Manuel Buenas Pablo. noches. Dios te Buenas bendiga. noches.